Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Viene otra vez nuestro Salvador, oh que si fuera hoy para reinar poder y amor, oh que si fuera hoy, ya por su novia viene esta vez, purificada en su grande amor. El mundo por la redondez, oh que si fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria al coronable Rey. Gloria, gloria, la senda prepara. Gloria, gloria. Cristo viene otra vez, fieles y leales nos debe hallar. Si Él viniera hoy, todos velando con gozo y paz. Multiplicadas señales hay, en el oriente se ve el albor. Ya más cercano el tiempo está, ojalá fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria. Gloria, gloria, la senda prepara. Gloria, gloria. Cristo vino otra vez, viene otra vez nuestro Salvador, oh que si fuera hoy para reinar con poder y amor, ya por su novia
traerá. Gloria, gloria al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda prepara. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Fieles y leales nos debe hallar. Si Él viniera hoy, todos velando con gozo y paz. Si Él viniera hoy. En el oriente se ve el albor, ya más cercano el tiempo está. Ojalá fuera hoy. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Sí, Señor. Amén, amén. Cristo viene otra vez. La última estrofa. Fieles y leales nos debe hallar. Si Él viniera hoy, todos velando con gozo y paz. Si Él viera hoy, multiplicadas señales hay. En el oriente se ve el albor, ya más cercano el tiempo está. Ojalá fuera hoy. Aleluya, gloria, gloria. Gloria, gloria al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda prepara. Gloria, gloria. Cristo viene otra vez. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos que me escuchan. Mi nombre es Elizabeth Mendoza. Hoy quisiera darles un testimonio de cómo Dios alumbró mi vida. Nací en un hogar cristiano, lo cual agradezco mucho. Desde muy pequeña mis padres me han instruido en la palabra del Señor. Siempre me decían que debía orar y clamar a Él, que todo lo que hiciera debía encomendarme en su nombre. Todas estas enseñanzas estuvieron presentes en mi vida, pero al pasar los años entré en un conformismo, donde creía que por solo ir a la iglesia, obedecer a mis padres y cumplir con ello, todo estaba bien. Es como muchas veces nosotros hermanos creemos que por ir a la iglesia, vivir una vida de religión formal, todo está bien, no experimentando lo que es una verdadera vida cristiana, donde la infinita misericordia y amor del Señor son manifiestos en nuestras vidas. Así se encontraba mi vida. Cada vez me acercaba más a mis amistades del mundo, queriendo parecerme a ellos, hablar como ellos y actuar como ellos. Todo esto buscando llenar un vacío entre tantas cosas. Sin embargo, a pesar de todo esto, siempre podía ver la mano del Señor obrando en mi vida. En bachilleratos, cuando tenía algún examen, exposición o algún problema con algún maestro o compañero de clase, siempre clamaba a Él y Él me respondía y obtenía los mejores resultados. Me encontraba distraída en mis cosas cotidianas, en mi vida diaria, obviando la obra del Señor. Sin embargo, el Señor siempre ponía en mi camino a alguien que me recordara que Él estaba ahí conmigo, alguien que me ayudara a ver que Él quería que yo le siguiera. Recuerdo que un día, estando con mi madre, esperándola en un sitio, un evangelista se acercó a mí y me dirigió unas palabras, y entre esas palabras Él dejó una pregunta en mí, diciéndome: ¿cuándo verdaderamente decidiste seguir al Señor? Una invitación de mis padres a tener compañerismo con hermanos me hacía pensar en qué estaba haciendo con mi vida, pero sin embargo me encontraba indecisa, no tomaba una decisión. Todo esto por miedo, y así me continuaba sin tomar una decisión firme, hasta que un día el Señor, por medio de un familiar, me confrontó. Al confrontarme, me hizo darme cuenta, examinar los caminos que llevaba, examinar mi vida, todo lo que estaba haciendo, y esto a su vez produjo un cambio. Yo me di cuenta que verdaderamente necesitaba tomar palabra firme, decisión firme hacia el Señor, que el único que podía llenar mi vacío, que el único que me podía ayudar era Él. Todo esto el Señor, por medio del compañerismo, me dio a conocer todas las cosas buenas que Él tenía para mí. Siempre me puso en mi camino algún hermano, alguna hermana que en los momentos difíciles me daban una palabra de aliento, me decían algo que me motivaba a seguir. Por eso puedo decir hoy que mi mejor decisión ha sido seguir al Señor. Cada día es lo mejor, mi vida está llena de paz, está llena de alegría. Aquí estoy y es lo mejor. Siempre lo he dicho y estoy muy agradecida por toda la infinita misericordia que el Señor ha tenido conmigo hasta ahora. El Señor Jesucristo es el único que verdaderamente puede darnos paz, gozo y alegría. Él puede llenar nuestro vacío en nuestro corazón. Él solo está esperando que nosotros tomemos una decisión por Él. Por eso quiero extenderle la invitación a que si te encuentras en una situación difícil, distraído en el mundo, vengas a los pies del Señor. Él quiere libertarte, Él quiere salvar tu vida. Y así como lo hizo conmigo, Él también puede hacerlo contigo. Por eso que este testimonio quede para demostrar la obra maravillosa que puede hacer el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje "Esta es tu oportunidad". Dios los bendiga. Tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están en presencia del Señor en esta hora, en esta palabra que vamos a traer para ustedes. La palabra del Señor no es nuestra palabra, es la palabra de Dios, la cual es la única que trae beneficio al alma de todo creyente, de todo aquel que se allegue a Dios. La palabra de Dios dice que el que se allega a Dios, crea que le hay. O sea, que el que se acerca a Dios,
que ha escuchado el llamado de Dios y se acerca, tiene que creer que Dios existe. Crea que le hay, dice la palabra. Y crea que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, que usted va a tener beneficios, solamente beneficios en cuanto a la palabra, en cuanto a los beneficios de Dios, en cuanto a las promesas, en cuanto a los mandamientos, no importa cuántas cosas tenga usted que dejar de hacer o hacer. La palabra dice que las cosas de Dios, las cargas de Dios, eso no son penosas, eso no da un esfuerzo, no tiene que usted esforzarse a hacer nada, no. Dios mismo es el que hace todas las cosas, Dios es el que entra, Dios es el que sale, Dios es el que hace, Dios es el que camina, Dios es el que obra, todas esas cosas. Usted solamente tiene que creerle, rendirse en las manos del Señor, darle prioridad a Dios, ponerlo en primer lugar, porque Él conoce nuestros corazones. Él sabe cuando una persona está hablando la verdad, Él sabe cuando una persona está que dice que ama a Dios. Dios conoce si es verdad que lo ama o no. Porque el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, no solamente los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés para el pueblo de Israel, y para nosotros también, porque esos 10 mandamientos no quedaron escritos ahí así porque sí. No, son para nosotros, son para nuestra enseñanza, nuestra corrección, nuestra guianza, porque el Espíritu Santo nos va a llevar allí. Cuando haya la necesidad, el Espíritu Santo nos va a apuntar a la Escritura. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar fuera de la palabra. Si usted escucha una voz que le dice que usted haga algo y eso está fuera de la palabra, entonces no haga eso. Y puede ser que como el enemigo es tan astuto, que el Señor lo reprenda, Él es capaz que le dice algo que concuerda con la palabra, pero usted tiene que tener una confirmación de eso. Usted tiene que decirle, Señor, confírmeme esto. Yo quiero tener una seguridad, y la seguridad es el Espíritu Santo en el corazón del hombre y de la mujer. La seguridad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces, si el Señor lo dijo, Dios hecho carne, Jesucristo, el Señor Jesús, Dios en carne, Dios, un cuerpo donde Dios se vació, vamos a decirlo, un envase, vamos a decirlo así, un vaso, donde Dios se vació completamente. Entonces, si Él lo dijo, es Dios mismo el que lo estuvo diciendo, es Dios mismo el que lo dice hoy en día, porque Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos. Entonces, si Él lo dijo, si Él dijo, mandó algo, entonces hoy sigue siendo el mismo mandato. Si Él puso una ley, hoy sigue siendo la misma ley. Si Él dijo algo allá en el pasado, en el mensaje en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no fue que lo eliminó, no. El Señor Jesús dijo en una oportunidad, yo no he venido a abrogar la ley, o sea, no he venido a desecharla, no, he venido a cumplirla. Y el Señor Jesús no solamente la cumplió, la engrandeció. Él vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Ningún ser humano podía cumplir la ley. Todo ser humano estaba en pecado y nadie podía cumplir la ley. Solamente uno fue el que pudo cumplirla. Por eso es que la palabra de Dios lo llama el justo. Y entonces Él es el justo, y para nosotros poder ser justificados, entonces lo necesitamos a Él. Es la única forma de que Dios nos justifique por nuestra falta, por nuestras transgresiones, por nuestras debilidades, por toda esa chorrera de cosas que hicimos o sea, sin saber, nosotros inocentemente o muchas veces sabiendo, hicimos cosas, pero la palabra de Dios dice que Dios disimula los tiempos de nuestra ignorancia. Pero cuando ahora ya estamos en la palabra, usted está escuchando esta palabra, a partir de hoy usted es responsable delante de Dios por cada cosa que usted escuche, porque ya usted está conociendo la verdad. Y el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es la única forma de que usted sea libre
que sea libre de las cosas del mundo, que sea libre de los vicios, que sea libre de los demonios, que sea libre de las mentiras. Mire, esos son atributos del pecado. Porque una persona peca porque no le cree a Dios. Y eso se llama incredulidad. Cuando una persona no cree, entonces lo que lo lleva, o el fruto de eso es mentir, robar, chismear, y hacer cosas falsas, engañar, defraudar. Esos son atributos del pecado. Entonces el Señor no quiere que nosotros vivamos una vida perdida en esas cosas. Entonces estábamos allá en un tiempo, pero el Señor vino, como Él cumplió la ley, Él es el que nos puede guiar y nos puede decir cómo hacer nosotros para salir de ese enredo, para salir de la trampa donde caímos, porque es una trampa. Y esa trampa la colocó el diablo, que el Señor lo reprenda. El diablo nos colocó una trampa, nosotros inocentemente, nosotros vinimos al mundo con un espíritu natural. Entonces ese espíritu, por cuanto nuestro cuerpo viene por causa del pecado, por la vía del sexo, entonces ese espíritu nos ala, este cuerpo de carne, como dice la palabra del Señor en Romanos 8, este cuerpo de carne le agrada el pecado. Y el pecado, el diablo lo hizo atractivo. Pero nosotros debemos luchar en contra de eso. Debemos este cuerpo de carne sujetarlo y no permitir que este cuerpo haga lo que le provoque. No, este cuerpo tenemos que sujetarlo, y la única forma es teniendo el Espíritu Santo en el corazón, para que el Espíritu Santo nos diga cómo hacer nosotros eso. Porque en lo natural nadie puede hacer eso. En lo natural nadie puede luchar en contra de las cosas espirituales, porque dice también en la Biblia, el Señor por la boca del apóstol Pablo dijo que la lucha no es contra carne y sangre, no, es contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esta tiniebla, malicias espirituales en los aires. Entonces son fuerzas espirituales, por cuanto entonces por esa causa nosotros no podemos luchar o pelear con armas carnales, cuerpo a cuerpo. No, esta lucha es espiritual. Y usted tiene que tener esa autoridad dada por Dios. Esa autoridad se la da el Señor, el Espíritu Santo se la da para que usted pueda luchar en contra de eso. Ahí está la oración, ahí están los dones del Espíritu, ahí están los ministerios, la obediencia completa a la palabra, rendirse en las manos de Dios, darle prioridad a Dios, todas esas cosas. Obediencia y haciendo nosotros lo que Dios manda, entonces Dios estará agradado con nosotros. Como en una oportunidad hace tiempo yo también lo tipifiqué, como cuando el que es padre o una madre le dice al hijo o a la hija, usted va a hacer esto o aquello, va a hacer cualquier cosa que uno le diga que tiene que hacer, que debe hacer en el hogar, en la casa. Si ese muchacho o esa muchacha obedece la palabra que uno le dio, obedece y hace las cosas exactamente como nosotros le dijimos, nosotros nos sentimos agradados. Nosotros como padres nos sentimos agradados de ese muchacho y mire, o de esa muchacha, y si ese muchacho pide alguna cosa, nosotros hacemos lo posible por hacerlo aquello, porque es una persona obediente. Así mismo es el Señor, así mismo es Dios. Dios nos da la palabra, y si nosotros obedecemos a la palabra, entonces Dios se siente agradado con nosotros. Por eso el Señor dijo, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiera o todo lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué todo lo que queráis? Porque el Señor sabe que no vamos a pedir para gastar en nuestros deleites. No, el Señor sabe que nosotros vamos a pedir de acuerdo a su voluntad. Y la palabra de Dios dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Las peticiones que le hagamos, sabemos que las tenemos esa seguridad. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. No estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites, como dijo allá el apóstol Santiago, o el Señor por la boca del apóstol Santiago.
no estamos pidiendo para nosotros disfrutar, no. Estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa voluntad es agradable y es perfecta, no de acuerdo a la voluntad permisiva. Porque puede ser que Dios nos dé algo, pero es su voluntad permisiva. Pero en la voluntad permisiva pueden haber consecuencias. Si nosotros insistimos, Dios nos da las cosas muchas veces, nos permite que las tengamos, pero podemos tener consecuencias de eso. Pero cuando nosotros le decimos Señor, como dijo el Señor Jesús cuando ya iba a ser ofrecido, cuando ya iba a dar su vida por nosotros, Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque Él sabía que iba a sufrir, que las cosas que iba a pasar, Él las sabía, porque Él era Dios hecho carne, es Dios. Entonces Él sabía todas esas cosas y dijo, si es posible, pasa de mí eso, pero no se haga como yo, dijo Él, hágase como tú. O sea, no se haga como yo digo, hágase como tú dices. Él le dijo en oración al Señor. Entonces, Él es un espíritu hablando con otro espíritu. El Espíritu Santo pidiendo, como dice la palabra de Dios, porque nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu mismo pide por nosotros con gemidos indecibles. O sea que nosotros nos arrodillamos, nos invocamos el nombre del Señor Jesucristo y obedecemos a Dios y le alabamos y lo exaltamos y hacemos las peticiones. El Señor sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Él sabe si nos puede dar algo o no nos lo puede dar. Por eso es que le decimos esto. No es nuestra voluntad, es la voluntad agradable y perfecta del Señor. Damos las gracias al Señor por eso, la gloria a Dios. No por temor de que nosotros vamos a ir a algún sitio o de que Dios nos va a castigar. No, Dios no castiga a nadie. Simplemente que el castigo viene por causa de la desobediencia de la misma persona. O sea que la misma persona es la que se busca esas cosas. Pero si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, si usted y yo llamamos a Dios a la presencia, al sitio donde estamos, procuramos con toda instancia, como dice la palabra, con toda perseverancia, hablamos con Él y tenemos una conversación con Él, Él nos va a oír. Y Él sabe si puede darnos esas cosas o no nos las puede dar, porque Él puede hacer cualquier cosa. No hay nada imposible para Dios, pero Él conoce el futuro. Nosotros no, nosotros podemos ver solamente el presente y el pasado, pero Dios conoce el futuro. Entonces, por eso nos ponemos en las manos de Él, por eso estamos aquí en esta hora, agradecidos del Señor, dándole la bienvenida a ustedes a este servicio. Y vamos a tomar una escritura para entrar en el tema del día de hoy. Vamos a leer en el libro de Lucas, el capítulo 8, desde el versículo 26 hasta el 39. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Lucas 8:26. Dice la palabra: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, dice la palabra de aquí, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y dice la palabra del Señor, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó.
Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Amén. Vamos a leer hasta allí. Habíamos dicho que íbamos a leer hasta el versículo 39, pero vamos a leer hasta allí, hasta el versículo 34. Vamos a orar, a ponernos en la mano del Señor y que sea el Señor el que le hable a usted en su, en su corazón, a su corazón, para que usted pueda tener el beneficio que Dios permite o que Dios prometió que usted iba a tener por la palabra. Recuerda la escritura que dijimos, que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Oremos. Padre bendito, Señor santo y poderoso, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra que vamos a leer, Señor, es una palabra viva, Señor. Tu palabra dice, Señor, que es como espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, Señor, en esta hora invocamos tu santo nombre, Señor. Hemos dado lectura a esta palabra, Señor, para tener una base, Señor, para este tema que vamos a tratar en el día de hoy. Sé tú, Señor, bendito, dándonos, Señor, la revelación de esta palabra que acabamos de leer, Señor. Las cosas ocultas que están allí, porque usted dijo, Señor, que las cosas ocultas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. Y por eso estamos aquí, Señor, dispuestos, Señor, a escuchar tu voz, dispuestos a obedecerte todo cuanto nos digas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, pongo en tus manos a estos amigos y hermanos que están oyendo estas palabras, Señor. Cuando ellos abran sus corazones, Padre, háblales, Señor. Dale órdenes, Señor. Dale las órdenes, dile las cosas que ellos tienen que hacer y las que tienen que dejar de hacer, Señor, para entrar en tu gloria, para verte, Señor, para poder disfrutar de los beneficios, Señor, de conocerte. Es la única forma, Señor. Gracias, Padre. Yo también me pongo en tus manos, Señor. Usa mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, Señor, para tu gloria y tu honra. Habla, Señor, por medio de mí. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que ya lo has hecho y yo sé que lo seguirás haciendo mientras el tiempo dure, mientras esta palabra tenga que ser expuesta, Señor. Yo estoy en tus manos, Señor, para la gloria tuya, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, el tema del día de hoy es: esta es tu oportunidad. Es una expresión del Señor hacia usted. Préstele bien atención a esta expresión. Esta es tu oportunidad. ¿Por qué? Porque va a llegar el día cuando Dios diga hasta aquí. Ya después de ahí no va a haber más oportunidad. Como viene a mi mente la escritura de las 10 vírgenes, que estaban todas adormitadas y de repente se oyó una voz y que decía: he aquí el Señor viene, salid a recibirle. Y las que estaban preparadas le recibieron, pero las que no estaban preparadas tuvieron que ir por allá a buscar el Espíritu Santo, que es el aceite, que eran las lámparas de esas vírgenes. Tenían las lámparas, pero no tenían el aceite. Entonces, tenían la palabra, pero no tenían el Espíritu Santo. Pero habían 5 que sí estaban aparejadas. Habían 5 que estaban, y entonces cuando vinieron, ya no había oportunidad. Hoy en día puede pasar eso. Estamos en el tiempo del fin. Estamos cuando ya todas las cosas se están cumpliendo. Y en cualquier momento el Señor va a decir hasta aquí. Ya no habrá más oportunidad. Por eso es que hoy, dice la palabra del Señor: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque usted está escuchando la palabra del Señor. Usted está escuchando mi voz, pero es la palabra del Señor la que usted está escuchando, porque la acabamos de leer. Y es Dios. La palabra de Dios dice que Dios inspiró a aquellos hombres para que escribieran. Entonces fue Dios mismo el autor. Dios mismo el que escribió la Biblia, inspirando a aquellos hombres para que hablaran. Y habían unos escribas allí anotando todas esas cosas, todo lo que aconteció, todas estas parábolas, todas estas historias, cosas que están escritas en la Biblia.
todo eso que está escrito en la Biblia fue por revelación. Fue por revelación de Dios, fue el Espíritu Santo abriendo estas cosas a sus hijos. Entonces dice la palabra, por eso tomamos esta escritura, porque este hombre del cual leímos, que es el endemoniado gadareno, este hombre estaba por allá loco, estaba, bueno, como dice la palabra del Señor, dice: al llegar a tierra vino al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Este hombre estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, o sea, estaba desnudo. Yo creo que lo vestían, los familiares seguramente lo vestían, y él se arrancaba la ropa y se desnudaba de nuevo. Eso tipifica que aquellas personas que no tienen la palabra del Señor, que no se ocupan, como dice la palabra, de su salvación, con temor y temblor, porque eso es lo que dice la palabra. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿dónde está su salvación? ¿Cómo puede usted ser salvado por Dios? Invocando su nombre, entrando a la palabra. Entonces, esta es la oportunidad. Hoy es la oportunidad. Este hombre estaba desnudo. Hoy en día hay mucha gente en el mundo, en una religión, en una denominación, en distintas cosas, en la brujería, en el pecado, en los vicios, en la mentira, todas esas cosas, pero la palabra ni por allá, ni se ocupan. Muchas veces hay personas que les regalan una Biblia y la persona, muy bonita, y lo ponen por allá en la biblioteca y hasta ahí, a llevar tierra ahí. Entonces, un polvillo, cuando van a ver la Biblia toda llena de polvillo. ¿Por qué? Porque no se ocupan de eso. Entonces están desnudos, como aquel hombre gadareno, ese hombre que estaba endemoniado, no vestía ropa. Hoy en día hay mucha gente que no viste ropa. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en este momento? Está llamándole la atención y diciéndole: ocúpate en eso, vístete, porque la palabra de Dios dice que en el libro de Apocalipsis, que Dios nos va a dar una vestidura de lino finísimo, blanco y resplandeciente. Entonces ese lino finísimo es la palabra del Señor. Entonces ahorita es el momento de, no vamos a esperar que venga el Señor. No, cuando venga el Señor yo me arrepiento. No, cuando venga el Señor no habrá oportunidad. Ya habrá pasado el tiempo de la oportunidad. Hoy es la oportunidad. Esta es tu oportunidad, como dice el título del tema del día de hoy. Y este hombre, así como este hombre no vestía ropa, hoy en día también hay mucha gente que no viste en ropa y se miran y dicen: no, pero es que yo cargo ropa y cargo mi pantalón, dice el hombre, y mi camisa, y la dama dice: no, yo cargo mi falda o mi vestido. Pero no estamos hablando de esa ropa, estamos hablando de la ropa espiritual, de la cubierta espiritual que usted tiene que ocuparse en traerla a usted. Usted es el que tiene que ocuparse en eso. El Señor lo puede agarrar y lo viste obligado, pero el Señor no obliga a nadie. El Señor está esperando que usted dé el primer paso. El Señor está esperando que usted diga: Señor, aquí estoy, vístame. Y el Señor lo viste. Y dice la palabra: no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Imagínese usted, no tenía una casa. No tenía, seguramente tenía su hogar, su casa donde creció, donde nació. Pero el demonio que tenía encima no le permitía que viviera en esa casa, porque era una persona furiosa. Hoy en día también hay personas furiosas que les dicen cualquier cosa y se ponen bravos. Les llaman la atención y se ponen bravos. Les corrigen algo y se molestan. Entonces ya se sabe qué espíritu tienen. Endemoniados también. Y a veces no es que revientan las cadenas, pero están endemoniados. Y dice la palabra del Señor que hablando del endemoniado, al ver a Jesús, al Señor Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entonces ese demonio conocía al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era Dios. Y Dios fue el que creó todas esas cosas. Todos esos seres los creó el Señor, pero ellos fueron engañados. Y por eso se convirtieron en demonios. Por eso fueron convertidos en demonios. Son ángeles caídos. Entonces, conociendo quién era Jesús,
conociendo la autoridad de Jesús, entonces él sabía que en el Señor Jesús había autoridad, porque sigue diciendo la palabra, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Entonces el Señor Jesús le dijo, no es que se ponía a pegar brinco y a darle gritos, no, el Señor le mandó, le dijo, sal de él. Una orden. Usted no tiene que estarle pidiendo por favor al diablo, no, mándelo, dele una orden, pero usted tiene que tener la autoridad de Dios, porque como le dije hace unos momentos en la introducción, la lucha no es contra carne y sangre. Usted no puede decirle al demonio con un palo o con un garrote, un arma, decirle, si no te sales ya vas a ver lo que te va a pasar. No, eso no causa ningún efecto. Eso no hace nada. El demonio más bien se puede burlar de la persona, pero esa persona que va a echar fuera ese demonio tiene que ser una persona santificada, una persona consagrada a Dios. Y consagración es darle prioridad a Dios. Que Dios esté contento y satisfecho, complacido en lo que aquella persona hace. Entonces cuando esa persona obedece aquello, entonces tiene la autoridad de Dios, porque el Señor les dijo a sus discípulos en el libro de Marcos, el apóstol Marcos, en el capítulo 16, versículo 15 en adelante, le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, ¿por qué? Porque Él lo hizo. Y como Él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo, pero tenemos que tener esa autoridad. Entonces, esta es la oportunidad para entrar en aquello. Usted no es que va a andar echando fuera demonios por ahí a diestra y a siniestra. No. Usted va a esperar que el Señor le dé la orden. Usted va a esperar la guianza del Señor. Usted tiene que tener sus oídos apercibidos y conocer la voz del Señor cuando sea el Señor que le hable, porque el enemigo también habla. El enemigo también le puede decir algo en el oído, pero cuando es el Señor usted va a aprender, usted va a conocer la voz de Dios, y aquello allí no va a haber no va a haber claudicación. Usted no va a decir, ¿será Dios o será el enemigo? No. Usted ya va a aprender a conocer la voz de Dios. Por eso le dijo, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormente. Entonces, aquel mismo Jesús que vino en carne, aquel mismo Dios hecho carne, hoy en día ha venido otra vez en carne, en sus hijos, en su iglesia, en su novia, en su esposa, como quiera que usted la quiera llamar. Es la iglesia del Dios viviente, la iglesia escogida de Dios, no la denominación, no la religión, porque la religión, también en una oportunidad les comenté esto, Dios no está de acuerdo con las religiones. Una persona podría decir, no, pero es que yo estoy en la religión y yo soy religioso. Dios no está de acuerdo con las religiones. Una religión es una cubierta, algo que el hombre inventó para cubrir el pecado, como hizo Adán allá en el huerto del Edén, cuando pecaron Eva y él. Entonces se hicieron un delantal con hojas de higuera para tapar el pecado. ¿Qué hizo Dios? Les quitó eso y los vistió con pieles de animales, dice la palabra del Señor. Entonces Dios no está de acuerdo con esas cubiertas. Dios está de acuerdo con su palabra. Él respalda su palabra para ponerla por obra. Y entonces este hombre, dice la palabra del Señor, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él el demonio, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos, al cementerio. El demonio era el que tenía poder sobre ese hombre. Entonces Dios no quiere que un demonio o los demonios que sean, que el enemigo, Satanás, vaya a tener dominio sobre usted. No. Que usted se siente obligado a hacer aquello o lo otro. No. Usted no tiene que sentirse obligado. Para servirle a Dios tenemos que hacerlo por amor. Usted va a hacer las cosas para Dios, es por amor. Si usted se siente obligado por algo, ahí hay algo raro. Porque Dios no obliga a nadie. Usted no se siente obligado a servirle a Dios. Siéntase gozoso de que Dios le dé la oportunidad de servirle. Sea lo que sea que Dios le diga que haga, hágalo.
Y dice la palabra del Señor, y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Porque no era que el Señor no sabía cómo se llamaba, no, sí, el Señor sabía, pero él quería que ese demonio dijera para que estas cosas quedaran escritas para nosotros, para que nosotros aprendiéramos de todas estas cosas. Y el Señor Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? No es que usted va a estar preguntándole a todos los demonios cómo se llaman, no, no, no. Eso depende como el Señor guíe. Cuando se presenta una necesidad, el Señor le va a decir cómo va a hacer usted para echar fuera ese demonio. Usted no puede echar fuera ese demonio invocando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted no puede echar fuera ese demonio echándole aceite o leyéndole la Biblia. No, usted no puede hacer eso. La única forma de echar fuera un demonio es en el nombre del Señor Jesucristo, así como se lo acabo de decir textualmente. Usted no puede decir en el nombre de Jesús de Nazaret o en el nombre de Jesús, hay muchos Jesús. En el nombre de Cristo, hay muchos Cristo. Cristo quiere decir ungido. Y entonces una persona puede estar ungido con un espíritu incorrecto. Puede estar ungido hasta con el espíritu correcto, pero si la enseñanza que le están dando es falsa, entonces eso distorsiona la cosa. Por eso el Señor Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo, le dijo, ustedes con sus tradiciones invalidan la ley de Dios. Entonces, usted mezcla la palabra del Señor con algo, eso hace infructuosa la palabra, dice. No va a tener fruto, no va a tener beneficios de aquello. Una persona siembra un árbol es para tener beneficio, para que dé fruto y tener beneficio. Pero si no da fruto, es una cosa infructuosa. ¿Cuál es el beneficio? No tiene. Entonces dice la palabra que cuando el Señor le preguntó cómo te llamas, él le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. O sea, tenía muchos demonios. No era un solo demonio que tenía este hombre. Por eso era que este hombre tenía tanta fuerza. Una persona en lo natural no puede romper una cadena. No puede agarrar un grillo, que es una pelota de hierro que le ponían antes a la gente en un pie. Y no puede agarrar eso y desmenuzarlo. Porque hay otra escritura que habla sobre eso, que dice que desmenuzaba los grillos. No es los saltamontes, no. Un grillo es una pelota de hierro grande que le ponían a los presos para que no anduvieran, para que no se escaparan. Entonces a este demoniado le ponían un grillo y le ponían cadena y reventaba eso. ¿Por qué? Porque tenía muchos demonios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Porque muchos demonios habían entrado en él. Y una legión, una revelación, una legión de soldados en Roma, eran 6.000 soldados. Entonces cuando esta palabra nos dice que era una legión de demonios, eran 6.000 demonios que habían dentro de ese hombre. Porque los demonios son espíritus y eso no ocupan espacio físico, no. Ellos son espíritus y pueden en una persona meterse todos esos demonios. Imagínese usted, eso es lo que nos dice la palabra del Señor y estas son las cosas que están ocultas en la palabra que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos la revele. Usted cuando está escuchando la palabra, usted tiene que decirle, Señor, hábleme a mi corazón. Porque el Señor me reveló, esto es revelación, el Señor se lo reveló al profeta y el profeta lo predicó y yo lo escuché, lo leí y yo dije, es cierto, el Señor me lo reveló. Yo entendí aquello porque el Señor me lo reveló. Entonces usted tiene que hacer lo mismo, usted tiene que pedirle a Dios que le revele. Usted no puede decir, no, es verdad porque el hermano fulano lo dijo, no. Eso sería una revelación de segunda mano. Usted tiene que tener su propia experiencia. Usted debe tener su propia experiencia con Dios, su propia experiencia personal, porque esta es su oportunidad. Usted debe pedirle a Dios que le revele eso. No solamente eso, todas las cosas que están escritas en la Biblia, porque hay muchas cosas ocultas allí, que están ocultas. Por eso el Señor Jesús dijo en una oportunidad, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas revelado que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Entonces Dios esconde estas cosas de los que dicen que saben mucho, que no necesitan que nadie los enseñe, que a mí nadie me puede ganar porque yo me aprendí la Biblia de memoria, me sé el mensaje de memoria.
con citas y texto y todo, y Dios no está allí. ¿Por qué? Porque Dios no respalda eso. Una persona que dice que sabe, entonces Dios no lo puede enseñar. Ahora, cuando una persona dice yo no sé, como un niño, los niños, ellos son inocentes, ellos no saben cosas. Y ellos, por eso es que los niños preguntan tanto. Los niños, ¿y por qué es esto? Y entonces uno le da la respuesta, ¿y por qué? Y le da la siguiente respuesta, ¿y por qué? Siempre están preguntando cosas. Así debemos hacer nosotros. El Señor nos da la orden y nosotros, Señor, yo no sé hacer eso. ¿Cómo se hace eso, Señor? Dígame cómo hacerlo. Así es que el Señor puede enseñarnos. Y eso es lo que podemos captar de aquí. Y dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo, o sea, que no los mandase para el infierno, que no les dijese, como dijo el Señor Jesús, que cuando el espíritu malo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Esos lugares secos es el infierno. Ellos le dijeron al Señor Jesús que no los mandase a ir al infierno, al abismo, de donde salieron. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, o sea, estaban comiendo, y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Esos puercos, ellos comen de todo, los animales, los cerdos, ese tipo de animal come lo que sea, come todo. Por eso dice una escritura allá en el libro de Isaías y en el libro de Proverbios, ahorita no tengo la cita, pero sí lo leí, y dice que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el barro. Entonces, tipifica aquellos que dejan la palabra del Señor, la desvían, la desvirtúan y tratan de contrariar a Dios. Lo tipifica como perro y como puerco. Es duro, pero es la realidad. Y estamos aquí para decirle a usted la verdad. No estamos aquí para decirle, no, siga así, usted es chismoso o chismosa, usted es pecador, de vez en cuando mete su mentirita por allá y de vez en cuando se mete en los vicios y la cosa. No. Si usted está metido en eso, eso es malo. A lo negro, negro, y a lo blanco, blanco. Por eso el Señor Jesús dijo, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces estamos aquí para decirle la verdad. Esa es la verdad. No podemos disfrazarle la cosa, adornársela, porque entonces si usted se pierde porque yo le adorné alguna cosita, entonces yo soy el culpable. Su sangre está en mis manos, pero yo le digo la verdad de parte del Señor y usted, ya su sangre no está en mis manos, su sangre está en sus propias manos. Dios lo hace responsable porque usted está escuchando la palabra del Señor y Dios lo hace responsable por eso, porque dice la palabra del Señor que la palabra, dijo el Señor Jesús, que les he hablado, esa palabra los juzgará en el día postrero. En el día del juicio, esa palabra es la que va a juzgar a la gente. El desobedecer esa palabra trae juicio y condenación. El obedecer esa palabra trae beneficio, trae vida eterna, trae una eternidad con Dios. Entonces usted escoge. Esta es tu oportunidad. Usted escoge si se queda con la palabra del Señor o se va con sus pensamientos, con su denominación, con su religión, con su cosa. Usted escoge si acepta a Dios, el Espíritu Santo, o lo rechaza. Ahí está la mesa servida. Dios le pone eso a su libre albedrío, a su libre escogencia. Si usted rechaza el Espíritu Santo, automáticamente está tomando la marca de la bestia. No hay intermedio. Usted no puede decir, no, yo no estoy ni allá ni aquí. No, yo soy medio cristiano. No. Usted, si rechaza la voz de Dios, si rechaza la palabra del Señor, si rechaza el Espíritu Santo, automáticamente está tomando el bando del enemigo. Y ya el enemigo está condenado. Está condenado al lago de fuego y azufre. Eso es lo que dice la palabra del Señor allá en el libro de Apocalipsis. Y dice, y los demonios salidos del hombre, porque el Señor Jesús les dio permiso, les dijo, bueno, vayan y métanse en los puercos eso. Había un propósito allí. Dice, les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó.
Entonces, ¿por qué? Porque así como estaba loco el hombre, cuando los demonios salieron, el hombre volvió a la cordura. Pero ahora los demonios se metieron en los puercos y ahora esos puercos estaban locos. Estaban... imagínense ustedes, se tiraron por un despeñadero al lago y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, porque esos apacentadores son pastores. Imagínense usted, yo en un tiempo yo pensé que solamente había pastores de ovejas. No, hay pastores de bueyes, hay pastores de chivo, hay pastores de puerco, hay pastores de distintas clases. Entonces hoy en día también vemos eso. No es que Dios tiene puercos y no. Esos no son de Dios. Simplemente que hay hombres que son puestos por Dios para darle el alimento adecuado a las ovejas y no le están dando un alimento para ovejas, sino que le dan cualquier alimento. Muchas veces las ovejas están indigestadas, están enfermas por esa causa, porque les dan tradición, les dan religión, les dan basura, les dan el pasado, les dan cosas que no tienen beneficio, no tiene vitamina. El alimento adecuado para las ovejas es el pasto, un pasto verde. Entonces les dan unas cosas secas allí, les dan otras cosas que no son, cosas que Dios no mandó. Empiezan a meterle cosas a las ovejas. ¿Por qué causa? Porque no buscaron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no los guía. ¿Por qué? Porque los rechazaron. Por eso dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que capítulo 3, versículo 20, que el Señor está a la puerta llamando. El Señor está llamando, tocando la puerta. Y entonces, ¿por qué? Porque la gente, las religiones agarraron al Señor Jesús, lo sacaron de la iglesia y metieron al mundo. Donde está Dios, no puede estar las cosas del mundo. Entonces meten las cosas del mundo. El Señor dice, me rechazaron, me menospreciaron, me voy porque me están corriendo. Entonces, ¿qué debe hacer la gente? Reconocer, humillarse y reconocerse que se equivocaron. Aquellos pastores que están enseñando cosas que no son bíblicas, cosas de religión, cosas dirigidas por hombres. Entonces, ¿qué debe hacer aquella persona que se da cuenta que hizo mal? Reconocer que hizo mal, reconocer que se equivocó. Esa es humillación, ese es humillarse, reconocer que se equivocó y corregir eso y entrar en el plan de Dios, hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pedirle al Señor, envía tu Espíritu Santo para que me guíe. Yo no quiero seguir dándole religión, yo no quiero seguir dándole comida de puerco a las ovejas, yo no quiero seguirle dando comida basura, comida chatarra a las ovejas. No, eso la va a enfermar, esas ovejas están todas enfermas. Yo quiero que cumplir tu voluntad agradable y perfecta. Envía tu Espíritu Santo para que me guíe. Y el Señor lo hace. El Señor le da como son sus ovejas, son sus hijos que están allí, unas almas en juego. Entonces Dios envía su Espíritu Santo para que empiece a alimentarla. Pero aquel hombre, aquel pastor tiene que tomar esa decisión. No importa que pierda los años que pueda tener en el Evangelio o en el mensaje o en lo que sea, tiene que humillarse. Y dice la Escritura que esos pastores, cuando vieron lo que había acontecido, cuando vieron que el Señor Jesús echó fuera a todos esos demonios, imagínense. Entonces, ¿qué pasó? Hubiesen sido de parte de Dios, hubiesen sido pastores verdaderos, pastores de ovejas. Entonces, allí se hubieran arrodillado y le hubiesen pedido clemencia al Señor. Le hubiesen dicho, Señor, queremos cumplir tu voluntad. Pero ¿qué hicieron? Dice la palabra, huyeron. Son unos cobardes, huyen de la presencia de Dios. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. O sea, empezaron a regar aquello. Pero quién sabe qué dijeron. Dijeron, vamos a seguir leyendo para que nos demos cuenta qué fue lo que dijeron. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús, aquellos a los cuales ellos le dijeron. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido
y en su cabal juicio y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Miedo es un temor, no temor de Dios, un temor humano. ¿Por qué? ¿Por qué viene eso? Por falta del Espíritu Santo, por la ausencia de Dios en la vida del hombre y de la mujer. Una persona sin la vida de Dios en su vida, en su corazón, en su alma, huye, habla cosas que no son, y si es un predicador, predica lo que no es, y si es una persona llamada a apacentar ovejas, le empieza a dar de distintas cosas, y tienen miedo, andan todos atemorizados. Ay, la pandemia, la crisis económica y distintas cosas. El enemigo les presenta cualquier cosita y anda todo atemorizado. Eso es por causa del Espíritu Santo, ausencia del Espíritu Santo en su vida. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? ¿Hay ausencia del Espíritu Santo? Bueno, vamos a tener el Espíritu Santo, vamos a pedirlo, porque el Señor dijo, si el hijo le pide al hombre, a su padre, un huevo, le dará un alacrán. Si le pide un pan, le dará una piedra. Entonces, ¿cuánto más el Señor le dará el Espíritu Santo a aquellos que lo piden de Él? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedirle al Señor el Espíritu Santo. Y cuando si usted no tiene el Espíritu Santo y usted se lo pide al Señor, el Señor le va a decir qué hacer y qué dejar de hacer para poder tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo, no que son tres, un viejito y el hijo que es un muchacho y el Espíritu Santo que es una paloma. No, eso es una fábula, ese es un cuento de camino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que son uno y dan testimonio en el cielo. Entonces, ¿qué debe hacer usted? El Espíritu Santo está a disposición. El Señor está interesado en está más interesado en nosotros que nosotros, en Él darnos el Espíritu Santo que nosotros en recibirlo. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que empecemos a obedecer la palabra. Que le digamos, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿O qué tengo que hacer? Y el Señor le va a decir. ¿Por qué? Porque Dios no va a venir a un corazón sucio, un corazón lleno de demonios, un corazón lleno de rencores, de raíces de amargura, de cosas y malos recuerdos, y distintas cosas enemigos, enemistades, pleitos, iras, contiendas, todas esas cosas dice la palabra del Señor allá en el libro de Colosenses, capítulo 3, que tenemos que dejar todas esas cosas. Todas esas cosas tenemos que nosotros mismos dejarlas. El Señor, al ver que nosotros damos el primer paso, Él nos ayuda. Y Él lo puede ayudar a usted. Si usted se pone en las manos del Señor y le dice, Señor, yo quiero cumplir esa palabra. Yo quiero, esta es mi oportunidad hoy. Yo quiero acceder. Yo quiero tener esa oportunidad también. Porque Él no rechaza. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, contrito es arrepentido, y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces Dios, usted viene con un corazón arrepentido y humillado, reconociendo que usted se equivocó, reconociendo que usted todo lo que ha hecho en todo el tiempo que tiene viviendo ha sido puros errores. Entonces Dios le oye. Él no lo va a despreciar por eso, no. Dios le va a limpiar todas esas cosas con su sangre preciosa, aquella sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre es la que lo limpia a usted de todo pecado, no la religión, no que usted se inscriba en la religión, nada de eso. Que usted pueda tener amistades con el pastor o con quien sea. No, yo soy amigo de un cristiano, o mi mamá, mi papá es cristiano, mi hermano es cristiano. No es por herencia. Cada uno tiene que tener su propia experiencia personal. Usted debe tomar su decisión. Ellos, su amigo, su pariente, su mamá, su papá, su hermano, tomaron una decisión y recibieron el beneficio. Gloria a Dios por eso. Ahora esta es su oportunidad. Ahora usted está llamado por Dios. Dios le está haciendo el llamado para que usted tenga también esa oportunidad. Usted
tiene el derecho de escoger. Usted dice si accede a la oportunidad o la desprecia. Usted dice, Señor, bueno, yo no creo eso. Muchas personas escuchan la palabra del Señor, esta palabra que le estamos hablando, y dicen, yo no creo eso así. O yo no fui enseñado así. Mi religión no enseña así. O, mire, cualquier excusa. Cualquier cosa ponen como excusa, pero Dios no permite o Dios no acepta nuestras excusas. Dios acepta su palabra. Dios respalda su palabra para ponerla por obra. Y esta es la palabra del Señor. Esto es el Señor hablándole a usted, a su corazón. Usted decide si le obedece o no le obedece. Usted verá. Y dice que tuvieron miedo cuando vieron a ese hombre en vez de esos pastores, en vez de testificar y decirle a la gente, mire, hay un hombre aquí que saca los demonios, que sanó a un endemoniado, que estaba loco y ahora es una persona en sus cabales. No, empezaron a regar que era que estaba haciendo alboroto, que mató a los puercos, bueno, quién sabe qué cosas regaron por allá. Y dice la palabra del Señor, y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado, porque no todo fue que no creyeron, no, había quienes estaban allí, que eso sí creyeron, una minoría, porque los que le creen a Dios siempre es una minoría. Usted se pone a ver la palabra del Señor, las historias, todas esas cosas que quedaron escritas en la palabra, siempre es una minoría. El Señor siempre agarra lo más poquito. Por eso dice la palabra del Señor, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y ese reino está a nuestra disposición, a su disposición. Esta es tu oportunidad. Usted tiene que tomar una decisión en el día de hoy. No es que lo estoy obligando, no. Lo estoy aconsejando, le estoy exhortando a que usted tome una decisión en el día de hoy. Y esa decisión, Dios quiere que sea una decisión por Él. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, como dice la palabra del Señor. Y dice, le contaron cómo había sido salvado el endemoniado, porque lo salvó. Ese hombre estaba condenado a muerte. Ese hombre estaba muerto y estaba condenado ya. Pero vino el Señor Jesús, sabiendo que era un hijo de Dios, atravesó el mar por uno. Así hace el Señor hoy en día. El Señor por uno hace lo que sea. Manda a su instrumento, a su herramienta que Él tiene. Dios tiene muchas herramientas. Es como una persona que tiene un taller, vamos a poner este ejemplo, un taller bien sea de mecánica, de carpintería, de lo que sea. Esa persona tiene sus herramientas. Cuando necesita una herramienta, él toma la herramienta, la usa y la coloca otra vez en su sitio. Así hace Dios. Dios toma su herramienta, la usa. En este caso fue tomado el Señor Jesús, atravesó el mar, fue por aquella alma que estaba perdida, la salvó y regresó. Así hace el Señor. El Señor toma a sus herramientas hoy, los envía, hacen el trabajo y regresan otra vez. Como podemos ver en la Biblia, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba a las ciudades, hacía el trabajo y de allí iba a otro sitio donde el Espíritu Santo lo guiaba, que tenía que ser, que tenía que ir. El Espíritu Santo le hablaba, se lo mostraba y ese hombre en obediencia a Dios iba, hacía el trabajo, decía lo que tuviera que decir, fuera duro, fuera suave, como fuera, él decía, él hablaba la verdad. Por eso en una oportunidad le dijo a los corintios, yo no les he podido hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, porque son unos niños, les dijo. Ustedes están necesitados de leche. Ustedes si les meten una comida sólida, ustedes no van a aguantar eso, se van a indigestar. Les dijo a aquella gente, fue duro con ellos, pero era necesario,
porque eran una gente que estaban llevando la palabra del Señor como una religión, y Él los corrigió. Había desorden en la iglesia, Él les corrigió el desorden. Y tal vez hubieron muchos que se fueron bravos porque el apóstol Pablo los regañó. No, era el Espíritu Santo. Pero aquellos que vieron a Dios allí, en esa corrección, en esa exhortación, en esas palabras duras, vieron a Dios, esos se quedaron, porque ellos vieron que era Dios que estaba allí hablándole. El que no, hoy en día es lo mismo. Hoy en día Dios exhorta, Dios corrige, Dios habla. Y hay muchos que dicen, este hermano sí es regañón, se desvió, se salió de la doctrina, bueno, y empiezan a inventar cosas. Pero aquel que es espiritual y ve al Señor allí, dice, gracias Señor, porque usted me corrigió. Gracias Señor, yo estaba haciendo algo que a usted no le agrada y usted me habló por medio de este hermano. Así pasó en este tiempo. Hubieron hombres que, dice, y los que lo habían visto les contaron a los de la ciudad. O sea, los que se quedaron con el Señor Jesús, hubieron los pastores de los puercos, se fueron por allá. Pero habían otras personas allí, les contaron, los que se quedaron, que creyeron, que vieron a Dios allí, salvando aquella alma. Entonces, aquellas personas les contaron a los que vinieron de la ciudad, cómo había sido salvado el endemoniado. O sea, le dijeron la verdad, lo que estamos haciendo en esta hora y lo que Dios siempre hace. Dios nos dice la verdad, Dios no está disimulando la cosa, Dios no está adornando el pecado, no. Dios, si hay pecado, lo llama pecado. Si hay una cosa que corregir, va directo al grano. No está disfrazando la cosa, no está poniéndole florecitas, adornando para que el hermano no se sienta mal, para que el hermano no se vaya a ofender. No. Si se ofende, ya se sabe qué espíritu tiene. Si se pone bravo, ya se sabe qué espíritu tiene. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a decir, esta es la verdad. Si esa persona tiene el Espíritu Santo en su corazón, el Espíritu Santo le va a decir, eso es la realidad, eso es la palabra. Eso es algo que tiene que corregir, porque Dios está usando a aquella persona para corregirle, para que reciba bendición. Es la única forma de recibir bendición. Cumplir la palabra del Señor a cabalidad, completamente. Creer la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces eso le da derecho a usted a recibir el Espíritu Santo. Pero usted, si hay cosas que tiene que arreglar, Dios le va a decir a usted qué es lo que tiene que arreglar. Puede ser que haya que sean cosas que usted sabe, pero usted se está haciendo el desentendido y dice, no, bueno, eso no importa porque eso es algo muy insignificante, eso es algo pequeño. No, para Dios tiene mucho significado. Arregle eso. Tal vez sea que usted le mintió a alguien, pídale perdón por haberle mentido. Tal vez sea que usted le quitó prestado a alguien y no le pagó, así sea un bolívar, así sea un dólar, así sea un peso, sea lo que sea, vaya y pague. O puede ser que usted quitó algo prestado y no lo devolvió. Era una tontería, un yesquero, un destornillador, una cosita pequeña. Pero no lo devolvió. Devuélvalo y pida perdón. Ese es el Señor lidiando con usted directamente. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted reciba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vida eterna. El Espíritu Santo es la eternidad con Dios, imagínense, no es cualquier cosa. Y esta es la oportunidad. Hoy es tu oportunidad, esta es tu oportunidad. Si usted rechaza esta oportunidad hoy, no sabemos si habrá un mañana. Ojalá haya un mañana. Pero puede ser que no haya, porque nosotros sabemos el día que nacemos, pero el día que nos vamos a morir no sabemos. Tenemos promesa de parte del Señor, una promesa de transformación de estos cuerpos. Pero mientras llegue ese día, si tenemos que pasar al otro lado con el Señor, nos vamos con el Señor. Igualito estamos con el Señor. Si estamos vivos aquí, estamos con el Señor. Si estamos muertos allá, estamos con el Señor. Pero asegúrese que usted esté con el Señor. Ese es el inconveniente. Ese es el problema. Que usted
esté seguro que está con el Señor. Porque no vaya a ser que usted piense que es que está en el Señor y está en una religión, está en algo contrario, está en algo que no le agrada a Dios. Y cuando llegue el día del juicio, usted va a decir, ¿pero qué hago yo aquí? Ah, porque usted no estaba en lo verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Jesucristo. Dice la palabra del Señor, creo que es el libro de Juan, primera de Juan, que dice, ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Es el verdadero Dios. O sea, ahí es donde usted tiene que estar, fundamentado. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, yo me iré y volveré. Voy a venir a buscarlo, dijo. Me buscaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Por qué? Porque si no estamos en Él, entonces él va a estar por un lado y nosotros en otro lado. No queremos eso. No queremos que hayan sorpresas en aquel día. No. Queremos que haya seguridad de la palabra, una seguridad de que usted está agarrado de lo correcto, de lo verdadero, que no va a venir cualquier cuento por allá a contarle un cuento chino a usted y a sacarlo de la verdad. No, usted va a estar seguro, agarrado de la verdad. Así como este hombre fue libertado, fue salvado, recibió al Señor Jesús y mire lo que dice la palabra. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Imagínense, en vez de decirle, Señor, quédese, vamos a ver quién más va a sanar, como hicieron en otras partes. No, lo corrieron de allí. Pues tenían gran temor. Donde hay amor, el amor echa fuera el temor. Y el amor es Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, dice la palabra del Señor. Entonces el Espíritu Santo es amor, y ese amor no va a permitir que usted tenga temor. Si usted es un cristiano, usted no tiene temor. No existe un cristiano atemorizado. No, eso no existe. O es cristiano o anda atemorizado, una de las dos. Pero un cristiano atemorizado no tiene, es algo contrario. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús les despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Imagínese usted, después de estar endemoniado, loco en el cementerio, viviendo en el cementerio, desnudo, ahora a testificar, a dar testimonio, a predicar la palabra, a decir que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, a dar un testimonio viviente. Él era un testimonio viviente, no fue que él le contaron algo, no. Él tuvo esa experiencia personal con Dios. Esa misma experiencia tiene que tenerla usted. Y ese hombre, el Señor lo convirtió en un evangelista. Lo convirtió a evangelizar a toda esa gente. Lo llevó, lo mandó a que evangelizara a toda esa gente. ¿Y qué hizo él? Por supuesto, lo debe haber hecho. Él se quedó allí creyendo en la palabra, creyendo al Señor Jesús, porque tuvo una experiencia personal con Él. Hoy en día, usted también está llamado a tener esa misma experiencia personal. Eso usted no se va a contentar porque le contaron lo que le pasó al demonio, el endemoniado gadareno. No. Ahora usted va a decir, yo quiero tener mi experiencia personal con Dios. Cuando usted tenga esa experiencia personal con Dios, usted va a testificar. Usted va a decir, yo soy testigo. A mí nadie me contó eso. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo era ciego y ahora veo. ¿Por qué? Porque antes no veía a Dios en la naturaleza, en los animales, en todas las cosas creadas. Ahora sí lo veo. Va a decir usted, como dijo aquel profeta Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si usted ha entendido esta palabra del día de hoy y ha aceptado esa expresión de Dios, que esta es su oportunidad y desea acceder a esa oportunidad, está escuchando allí, vamos a orar para que el Señor le dé esa oportunidad a usted. No la rechace. Rechazarla, como le dije hace unos momentos, es muerte. Aceptarla es vida. Menospreciarla es como si la rechazara, igualito. Pero Dios le está dando una oportunidad. Hoy es la oportunidad, mañana no sabemos. Vamos a orar. Dios bendito y santo. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque has tomado esta escritura, Señor, y las has abierto para nosotros, Señor. Has explicado muchas cosas, Padre, las cuales que nosotros no sabíamos, Señor.
Pero tú, Señor, conociendo todas las cosas, tú conoces el futuro, conoces el pasado, el presente y el futuro, Señor. Conociendo las cosas que nosotros necesitamos para nuestra vida, has hablado en nuestros corazones, Señor. Y aquellos que tienen cosas que arreglar, Señor, permite, Padre, que ellos vayan a arreglarlas. Porque hoy es la oportunidad, Señor. Hoy mismo, Señor. Exhórtalos, Señor, que no dejen eso para después, que no lo pospongan, que no digan, no, mañana voy, o que estoy muy joven, o cualquier excusa, Señor. No, Señor, inquiétalos, Padre, que vayan a arreglar sus vidas de una vez, Señor, que de una vez tomen esa decisión por ti. Esa decisión es hoy. Hoy es la oportunidad, Señor. Si ellos toman esa decisión por ti, Señor, acéptalos, Señor, en tu reino. Acéptalos, Padre. Límpiales sus pecados, Padre Santo, que no tenga el enemigo cómo señalarlo y cómo decir que esa mujer es pecadora, ese hombre es pecador. No. El enemigo puede acusar, porque él es el acusador de los hermanos, dice tu palabra. Pero tú dices, Señor, él es santo. Ella es una santa. ¿Por qué? Porque ha dejado la maldad, ha dejado la mentira y ahora está llegándose a la palabra de Dios. Ahora quiere más de Dios en su vida, en su alma, y está anhelando eso, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos estas vidas en sus manos. A estos creyentes también los ponemos en sus manos. A estos cristianos que quieren seguir arreglando sus vidas, Señor, los ponemos en sus manos para que tengan esa oportunidad, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, yo también me pongo en tus manos, Señor, para la gloria tuya, Señor, para seguir hablando tu verdad, tu palabra, Señor. La gloria sea para ti, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos esto, te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, le invitamos para mañana a otro servicio, donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor. Dios quiera que haya una oportunidad de mañana seguir escuchando la palabra del Señor. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.